Para resolver las situaciones problemáticas que se nos plantean, lo primero que debemos hacer es una buena lectura. Una buena lectura en la que identifiquemos cuáles son los datos que nos proporciona el problema y cuál es la pregunta o la cuestión que queremos encontrar. Por ejemplo, como vemos aquí, nos está diciendo que un árbol de 50 metros de alto proyecta una sombra de 60 metros de largo. Se plantea la pregunta de qué ángulo forman los rayos del sol en ese momento. Entonces, teniendo identificado justamente los datos, lo mejor es poder hacer una figura de análisis. Einstein decía que la mejor forma de resolver un problema era imaginándolo y sobre todo dibujándolo. Si lo dibujas es porque lo has entendido. Veamos entonces, haremos nuestra figura de análisis. Un árbol lo planteamos de manera vertical y la sombra la planteamos de manera horizontal. Nos dice que el árbol tiene 50 metros de altura y también que la sombra proyectada es de 60 metros. La pregunta es, ¿qué ángulo forman los rayos del sol en ese momento? Si nos imaginamos el sol, podemos decir que en ese momento los rayos del sol que atraviesan la altura del árbol hasta el extremo de la sombra estarían dados de esta forma. Entonces, nuestra incógnita o la incógnita que buscamos está justamente en los ángulos que pretendemos conocer que forman estos rayos del sol justamente con los datos conocidos. Aquí tenemos el ángulo alfa y el ángulo beta. Para eso ya, como ustedes están viendo, tenemos nuestro triángulo rectángulo armado con el ángulo de 90 grados. Por lo que ahora, ayudados con los datos conocidos, vamos a calcular la medida de los ángulos. Y es aquí donde nos tenemos que detener a mirar nuestra figura de análisis y ver. Con respecto al ángulo alfa, esta medida que tengo vertical, ¿qué tipo de cateto es? Con respecto al ángulo alfa, puedo decir que esta medida es el cateto adyacente, porque está adyacente al ángulo alfa, porque está pegadito al ángulo alfa. Y los 60 metros, como están enfrentados al ángulo alfa, puedo decir que son el cateto opuesto. Entonces, plantearé la relación trigonométrica que vincula estos dos datos para poder calcular el valor del ángulo alfa. Como ustedes saben, si relaciono el cateto opuesto y el cateto adyacente, la relación trigonométrica que me vincula es la tangente. La relación entre cateto opuesto y cateto adyacente. Ahora bien, lo que tengo que hacer es reemplazar por los datos. La tangente de alfa es igual a la medida del cateto opuesto, que en este caso es 60 metros, sobre la medida del cateto adyacente, que en este caso es 50 metros. Anotamos solamente las cifras. Hacemos nuestra cuenta dividiendo 60 entre 50 y eso nos da el resultado de 1,2, que sería la medida de la tangente del ángulo. Ahora bien, el problema plantea conocer el valor del ángulo. Entonces, para calcular el ángulo, lo que debemos hacer simplemente es nuestra tangente, pasarla del otro lado como tangente a la menos 1, de 1,2. En la calculadora científica, como ustedes saben, para poder sacar la medida del ángulo, apretamos la función inversa o shift, la tecla tan, como ustedes saben, y el valor decimal 1,2. El resultado obtenido de ese cálculo de inversa, tangente y 1,2 nos da 50,194 y otras cifras decimales a continuación. Infinitas cifras decimales que siguen. Como nosotros estamos buscando la medida de un ángulo,
el ángulo está medido en el sistema sexagesimal y en este caso, para terminar de completar nuestro cálculo, debemos apretar la teclita de grados, minutos y segundos, o de comillas, como ustedes quieran llamarle, que aparece en la calculadora científica y hacer las cuentas. Cuando nosotros hemos obtenido eso, entonces el resultado será del ángulo alfa 50 grados, 11 minutos y 39,99, entonces directamente 40 segundos, porque redondeamos nuestros segundos. El valor del ángulo alfa obtenido es el valor de 50 grados, 11 minutos y 40 segundos. Ahora bien, de la forma en la que hemos calculado alfa, podríamos calcular el valor de beta. Les queda como tarea. O bien pensar qué relación vincula los tres ángulos interiores de este problema, que en este caso, como ustedes saben, en todo triángulo rectángulo, en todo triángulo en realidad, la suma de los ángulos interiores en un triángulo es igual a 180 grados. Con esta propiedad conocida, podemos hacer el cálculo del valor de beta sin tener que plantear la razón trigonométrica. ¿Cómo podríamos hacerlo? Sabemos que la medida del ángulo alfa más la medida del ángulo beta más la medida del ángulo recto, que es 90 grados, es igual a 180. Lo único que debemos hacer es sustituir nuestros datos. Sabiendo cuánto vale alfa, 50 grados, 11 minutos y 40 segundos, le sumamos el ángulo beta, que es lo que queremos conocer, y también sumamos 90 grados, nos tiene que dar 180 grados. Si hacemos nuestra cuenta, sumando esta medida y esta medida, nos quedaría 140 grados, 11 minutos y 40 segundos, más el ángulo beta, todo eso igual a 180 grados. Entonces, simple y sencillamente, para calcular el valor del ángulo beta, lo único que debemos hacer es restar con nuestra calculadora científica la medida de 180 grados menos 140 grados, 11 minutos y 40 segundos. Ese cálculo, al hacerlo, nos da 180 grados menos 140 grados, 11 minutos y 40 segundos, nos da el valor de 39 grados, 48 minutos y 20 segundos. 39 grados, 48 minutos y 20 segundos. Vamos a hacerlo bien al 9 para que se note. Con esto hemos finalizado nuestro cálculo de los ángulos formados. ¿Qué tarea tienen ahora? En esta situación, calcular el ángulo beta planteando las razones trigonométricas. Es la primera tarea del primer problema. En el problema 2 se plantea algo diferente. Tendríamos que ver el problema 2, analizarlo y hacer nuestra figura de análisis. Como verán, aquí se plantea que María Elvira recibió como regalo un viaje en dirigible y cuando estaba volando 800 metros de altura, distinguió a sus amigos con un ángulo de 12 grados. ¿A qué distancia de los amigos estaba el dirigible?
Muestren los pasos que siguieron para hallar la respuesta y usen la siguiente figura. Suponiendo que este es el dirigible y sus amigos están en el punto contrario, la pregunta que nos hace o que queremos averiguar es justamente a qué distancia de los amigos estaba el dirigible y la podríamos simbolizar con esta distancia. Se puede observar claramente un triángulo rectángulo. Ya tenemos para poder identificar qué tipo de catetos y qué tipo de datos estamos buscando. Como verán, en el problema, el 800 metros es la misma distancia a la que está el dirigible, que es la altura. Vendría a ser nuestro cateto opuesto. La distancia que nos pide, en este caso, la distancia de los amigos a la que estaba el dirigible, porque el dirigible estaba en esta distancia, le podríamos llamar hipotenusa, porque está enfrentada al ángulo recto. Ahora bien, esta distancia, si tengo el cateto opuesto, tengo el ángulo y tengo la hipotenusa, tendré que buscar qué razón trigonométrica me vincula los datos que tengo con la incógnita. El cateto opuesto y la hipotenusa se refieren o hacen referencia a la relación entre el seno de un ángulo. El seno de un ángulo era igual a esto, al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Para empezar a hacer las cuentas, lo simple que tenemos que hacer es calcular. Justamente, usamos el seno del ángulo en cuestión, sería el seno de 12 grados. Y el cateto opuesto en cuestión son los 800 metros. Nuestra hipotenusa es la incógnita, entonces le podríamos poner el valor de x. Vamos a borrar y vamos a hacer un poquito más prolijo nuestra raya de fracción, que en este caso la vamos a dibujar con una línea. Ahora bien, hacemos las cuentas con nuestra calculadora y obtenemos los resultados. El seno de 12 grados es igual a 0,207, por lo que tengo que redondear esta medida en 2 decimales o al centésimo. 0,207 equivale a 0,21. Lo pongo aquí para que lo puedan visualizar. 0,207, como es una cifra con muchas cifras decimales, redondeamos en el centésimo. 0,21. Igual a los 800 sobre nuestra incógnita. Para hacer el cálculo, debemos despejar la x y lo que hacemos es lo siguiente. La incógnita en este punto está dividiendo a un dato conocido, a los 800 metros. Si la quiero despejar, lo que está dividiendo pasa para el otro miembro multiplicando. Entonces me quedaría 0,21 por nuestra incógnita. Entonces, el proceso que sigue es tratar de dejarla sola. Como el 0,21 la afecta a la incógnita con una multiplicación, pasará al miembro contrario con la operación contraria. Aquí está multiplicando, pasará dividiendo. Entonces, la incógnita va a ser igual a la división entre 800 sobre 0,21. Ese valor nos da 3.809 metros con 52,38, y voy a anotar todo, 0,9 de parte decimal. Todo esto tiene periodo. Quiere decir que este número se repite indefinidamente. Es decir, nuestro dirigible, si lo redondeamos a la primera cifra decimal, estaría de los amigos de María Elvira
a una distancia de 3.809 metros, 6. Y ahora buscamos la lógica del problema para ver si nuestra solución puede ser correcta. Puede ser correcto que la distancia que haya desde el dirigible hasta los amigos que están en la superficie de la Tierra y no en el aire sea 3.800 metros. Sí, sí puede ser, porque 800 metros es la distancia de la altura en la que se encuentra el dirigible. Y nuestra hipotenusa debe valer más que la distancia de los catetos. Así como resolvemos este problema, podemos pasar al otro problema. En el problema 3 se plantea una situación en la que tengo que escarbar todos los conocimientos que pueda y hasta ayudarme con las enciclopedias, con el internet, con lo que sea necesario para poder resolver. Muchas de nuestras situaciones problemáticas deberán ser planteadas teniendo en cuenta algunos datos que tendré que recurrir a otro tipo de información. Por ejemplo, en el problema 3 se pregunta qué procedimiento se puede seguir para hallar el radio de una circunferencia. Vamos a borrar y vamos a hacer bien el radio de una circunferencia, sabiendo que una cuerda de 24,6 metros tiene como arco correspondiente un ángulo de 70 grados. Es lo único posible. Compara los procedimientos con tus compañeros. Solamente nos referiremos o resolveremos en esta situación el cálculo del radio. ¿Qué procedimiento se puede seguir? Volvemos a leer. Para hallar el radio de la circunferencia, en este caso nos vamos a remitir a ese cálculo, hallar el radio de una circunferencia, teniendo en cuenta estos datos. La cuerda de 24,6 metros tiene como arco un ángulo de 70 grados. Aquí aparecen términos que quizás sean desconocidos, pero como siempre les digo, con el tío Google podemos resolverlo. Hablemos de circunferencia y divagamos las diferencias. Hablemos de radio y miremos quién es el radio, y hablemos de arco y cuerda y averigüemos quiénes son. Para ayudarme, tengo aquí, les voy a traer y les voy a mostrar justamente en una circunferencia estos datos que nos aparecen. El diámetro de la circunferencia está dado por la medida de dos puntos que pasan por el centro de extremo a extremo en una circunferencia. El radio está dada desde el centro hacia cualquier punto de la circunferencia. Es la medida que hay justamente desde el centro de la misma hacia cualquier punto que tome a lo largo de toda la circunferencia. Como hablamos en clase, una circunferencia es justamente una línea curva cerrada. Aquí, como verán, en colores se muestra que la cuerda de la circunferencia, por ejemplo, está dada por esta línea recta que cierra dos medidas del radio, porque este radio que está aquí se repite nuevamente de este lado. El arco de la circunferencia justamente es la longitud que tiene una partecita de la circunferencia completa con respecto a un ángulo central en este caso, que nosotros podríamos dibujarlo al ángulo central de este arco de esta medida. Por ejemplo, haciendo a un lado nuestros datos y visualizando lo que tenemos en este momento, vamos a ver si podemos borrar. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos ofrece nuestro problema. Nos dice, ¿cómo podemos hallar el radio de esta circunferencia sabiendo que la cuerda mide tanto? Si intento dibujar una circunferencia muy a mano alzada, sabiendo que este radio es lo que quiero encontrar, ¿sí? Entonces, voy a tratar de dibujar
una cuerda de esa medida. Si tengo que dibujar una cuerda, entonces tengo obligadamente que usar otro trazado de radio para que yo pueda apuntar la cuerda que me da como dato. Mi cuerda, en este caso, es esta medida, que sería 24,6 metros, lo que acabamos de dibujar en verde. Si dibujo bien el radio y lo marco perfectamente, podríamos dibujarlo de este modo, de modo que se note bien perfecto, y ahí estaríamos mirando ya que se está formando un triángulo, porque no olvidemos que estamos viendo ejercicios de trigonometría. El arco que corresponde a esta circunferencia, que lo podría marcar aquí con amarillo, el arco que nos está mostrando, dice que se corresponde con un ángulo de 70 grados. Es decir, mi ángulo central mide 70 grados. Ahora bien, veamos lo que nos interesa. Calcular la medida del radio. Esta sería nuestra incógnita. Justamente es lo que quiero averiguar. ¿Cuánto mide el radio? Si sacamos nuestro dibujito afuera, tendría algo parecido a esto. El triángulo lo he dado vuelta. Este triangulito en este lugar tendría el valor del radio, en este lugar tendría el valor del radio y aquí tendría los 70 grados del ángulo central. Como ven, esta medida también la entrega el problema y es de 24,6. Ahora bien, recordando propiedades de la primaria, este triángulo, si tiene esta medida de radio aquí y aquí, podemos ver que como es la misma, es un triángulo isósceles. Tiene dos lados iguales. Si tiene dos lados iguales, estos ángulos también son iguales. El problema plantea a ver qué procedimientos se pueden realizar. Y nosotros lo vamos a llevar al lado de trigonometría para averiguarlo. Podríamos entonces marcar una recta que corte al triángulo en dos partes iguales para poder dimensionar cuánto es la medida del radio. Suponiendo esto, entonces podríamos decir